Hola, buenas tardes. Hola, Buenas hola. tardes. Son 5:30. Esperamos el minuto de rigor para ver que la gente se va conectando. Muy bien. Pues buenas tardes. Empezamos la transmisión. Buenas tardes, Marc. Buenas tardes a todos. Muy bien, nos encontramos, hoy es 21 de septiembre del 2022, estamos iniciando el curso 22-23 y es un curso que tiene muchísimas cosas nuevas y este webinar está pensado para presentaros a todos los profesores que estén trabajando con nosotros pues las novedades para este curso 2022-2023. Antes de nada os quería decir que estamos transmitiendo por YouTube. Si a alguien le está gustando, pues que nos dé like ahí en nuestro YouTube. Veréis que durante la transmisión va a haber un chat donde van a haber algunos compañeros nuestros que os pueden escuchar o os pueden dar alguna respuesta, pero lo que vamos a hacer en principio es recoger todas las preguntas que vayan saliendo y al final dar respuesta a todas. Así que ahora sin más voy a compartir mi pantalla. Hemos preparado una presentación para que acompañen nuestras palabras y os pueda ser más fácil el ir siguiendo con una imagen lo que tenemos presentado para hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho esto y dejados esos 2 minutos de cortesía para la gente que se conecta siempre unos minutos más tarde, os presento. Aquí estamos mi compañero Marc. Hola Marc Rivera. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, él es el director académico y yo soy Mónica Hermoso, asesora académica también, que vamos a estar esta tarde con vosotros presentando las novedades del curso 22-23. Vamos a ver, ¿cuál es la propuesta de hoy? Pues sobre todo daros esta bienvenida al nuevo curso escolar. Es un curso escolar que trae muchas cosas nuevas y también novedades para nosotros. Muchos de vosotros nos conocíais como asesor o director del método ANCO y ahora somos algo más, ¿no? Y este algo más a veces es un poco difícil de explicar, pero para nosotros es algo importante y que llevamos con ilusión. Marc nos puede presentar quién es Tangram y quién es Trello. Vamos, Marc. Muy bien, pues la idea era empezar el webinar sobre las novedades que tenemos y cómo os pretendemos ayudar o acompañar con el cambio de ley, con la LOMLOE y lo que hemos estado trabajando todo el verano, pero no queríamos pasar por alto que en este verano AMCO Iberia ha pasado a llamarse Tangram Learning System, que es lo que veis como logo, obviamente es un Tangram a la izquierda. Y queríamos tener el detalle de describiros que el cambio de nombre no obedece solo a un cambio de nombre, sino a una ampliación de horizontes. Es decir, nuestra forma de trabajar, incluso las personas que formamos parte somos exactamente lo mismo, seguimos acompañando a los centros educativos en sus procesos de transformación metodológica, solo que en vez de centrarnos exclusivamente en la competencia comunicativa en inglés, al ser Tangram nos permite explorar otras áreas como este año hemos empezado con un conjunto de colegios en los que estamos acompañando en la transformación metodológica de infantil en el área de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Siguiendo la metodología Singapur que está muy instalada en primaria con Javier Bernabeu. Pues gracias a ese cambio nos permite ampliar horizontes. Eso en cuanto al ex AMCO Iberia, actual Tangram. Pero Tangram no camina solo, como son piezas, sí va acompañado de otras empresas. Y queríamos brevemente describiros que el conjunto que veis abajo en la diapositiva, el conjunto de empresas, conforman el grupo Trébol Educación. Por eso ya veréis que muchos de nuestros correos electrónicos ahora acaban con Trébol Educación.
y quería simplemente compartir con vosotros pues, la sinergia que ha habido y en qué consiste cada una de ellas. EIM Consultores es ampliamente conocida por muchos de vosotros en sus procesos de acompañamiento y formación y certificación y digamos que es la más veterana de todas las empresas que están representadas en la diapositiva. Progrentis, bueno, EIM Learning con su programa de Progrentis ofrece una sistematización del trabajo totalmente competencial y digital en los colegios. Tiene diferentes programas en donde todos los alumnos, a partir de un pequeño diagnóstico, inician todo un itinerario totalmente personalizado. Es decir, no por empezar en el mismo programa todos hacen lo mismo. Es transversal, es decir, todo lo que se trabaja en Progrentis es tan competencial que podría trabajarse en lengua o en matemáticas, o porque el pensamiento lógico, en la toma de decisiones, la lectura de comprensión, la lectura analítica, la creatividad. O sea, es como realmente como muy competencial. Nove es una plataforma que permite la gestión y acompañamiento, incluso creación de itinerarios individualizados para cada uno incluso de alumnos que pudiéramos tener en un aula, pero se queda como, o sea, al contratar el servicio de Nove, todos los diferentes currículums o programas digitales quedan no en el ordenador del profe, sino en una plataforma conjunta, digamos. Permite además transformar el no papel en digital y que esté sistematizado y crear tu propio, no solo itinerario desde la parte más abstracta, sino también crear actividades y que tenga trazabilidad y bla, 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 bla. Es fantástico. Y EIM Tecnología es la empresa de equipamiento tecnológico a partir de la pantalla, e-class, y no solo en el grupo Trébol lo que buscamos es que haya digitalización sin más, sino que Tangram aporta esa sistematización del proceso para que la tecnología también logre transformación metodológica o pedagógica. Y ya está, no me voy a enrollar más, pero es para que ubiquéis cada una de las empresas. Yo creo que ha quedado claro y sobre todo que entendáis que aunque ahora recibáis emails con el nombre de Tantra, somos las mismas personas que estamos detrás, que os estamos dando servicio y acompañamiento para este curso 22-23. Quería dejar esta diapositiva simplemente porque sé que estamos al inicio del curso y algunos profesores aún no habéis podido tener acceso, o tenéis algún problema o incidencia con libros que os faltan o que os sobran. Si queréis tomar el teléfono y hacerle una fotografía aquí, este es nuestro teléfono de la oficina central y el email de atención al cliente donde se resuelven todas esas cosas que van pasando en el día a día con los materiales, ¿vale? Muy bien, pues vamos a adentrarnos en la propuesta de hoy, que es la LOMLOE, esta nueva ley. Nos trae palabras que algunas conocíamos y otras palabras que son nuevas, ¿no? Y vamos a ver cómo lo enfocamos. No es una ley que sea 100% nueva, sino que es como una versión de la ley anterior en la que nos da y nos pone sobre la mesa esas cosas que se sabe que estaban en la ley, pero no las estábamos trabajando en el día a día los profesores, ¿vale? Es una nueva oportunidad para trabajar. Hay muchas de estas cosas que lo que quieren es que llevemos al alumno a un terreno competencial, el aprender para que en ese futuro, en su vida, en su entorno más próximo, sea competencial. Es algo que está repetido infinidades de veces, ¿vale? Y hemos de decir que tenemos muchísimas leyes. Ahora estamos en el 2022, todas estas leyes han ido surgiendo y si le doy yo a estos símbolos más que vamos encontrando en esta presentación, nos va explicando esa ley y cada vez qué cosa aportaba nueva. Lo que es importante es que veáis que las primeras leyes hablaban mucho de ese alumno y ese profesor protagonista que transmitía una información. A medida que hemos ido avanzando leyes, va poniendo al alumno como protagonista y que esa información no sea simplemente algo que el alumno recibe y transmite o pone por escrito en un examen, sino que esa información la tiene que hacer un uso competencial, es decir, ser capaz de hacer, ser capaz de
utilizar esa información que ha aprendido. Aquí mi compañero Marc lo explica a través de esta imagen de Matrix que creo que es muy clarificante. A ver, Marc, cuéntanos. Eso creo yo, pero vamos a ver si con esto logramos como transmitir cómo nosotros hemos interpretado ya desde el 2006 la ley es competencial. Lo que pasa que luego hubo un cambio para incorporar más contenidos. Esos contenidos han ido de tener una fuerza curricular importantísimo, que en la escalera que conforman las piezas del Tangram que veis, abajo estaría la información, o sea, los ríos de España, ¿no? Por decir algo, la información tenía un gran peso y poco a poco se ha ido diluyendo para que la información sigue siendo importante, pero no es suficiente, no en cantidad, sino que se aprenda información también a hacer cosas, experimentar, vivir y también a ser. Por eso la ley en los contenidos y en los saberes se incluyen pues a la autoconfianza a la hora de hablar el inglés, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que antes en el currículum de los años 90, los que estudiamos a finales de los 90, no vayáis a pensar, para ser profesores, pues lo que el currículum decía, normas, valores y actitudes, ¿no? Pues eso se incorpora también como parte del currículum. Sin más extensión, lo que estáis viendo es un GIF de Matrix. No sé si os acordáis de esa mítica imagen, ¿no? sobre Neo, que es el personaje principal. Neo sería la imagen para reflejar lo que los alumnos tienen que hacer en los coles, ¿no? Que es hacer. Obviamente, Neo, el alumno, tiene información. Claro que sí, o sea, tiene que aprender cosas sobre el mundo que le rodea, pero no es suficiente. Con esa información tiene que esquivar la bala, moverse, ajustar sus movimientos, adaptarse, luego compartirlo con el resto, su investigación, por ejemplo. Si Neo es lo que representa aquí es que el hacer del alumno, la cámara de este GIF, el dar la vuelta, es la forma en que tenemos de trasladaros a vosotros y como nosotros interpretamos qué es lo que nos pide la nueva ley en el trabajo competencial. Es decir, que el alumno haga y que dependa del ángulo de la cámara, por lo tanto, dependa del profesor desde la perspectiva que analice el hacer del alumno, que pueda ser, digamos, evaluado en lengua, primera lengua, podría ser geografía, podría ser solo en la gramática que está usando o en el movimiento, en educación física. O sea, el niño hace y el profe da la cámara, digamos, alrededor de todas las áreas que están interfiriendo. Muy bien. Vamos a ver esta nueva ley, este nuevo vocabulario que nos trae, ¿no? Nos habla de la palabra de competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes, situaciones de aprendizaje y objetivos. ¿Cómo se construyen o cómo se conectan todas estas palabras? Es lo que vamos a ver ahora. Los objetivos es la base de ese perfil de salida que nos pide la ley al final de la etapa. Las competencias clave son comunes a todas las etapas, es decir, son las mismas para infantil, primaria y secundaria, y no es algo que hayamos inventado aquí, sino es las competencias vienen diseñadas y vienen descritas por Europa, ¿no? Y por un documento europeo que habla de cómo ser competente en la educación en las escuelas, ¿vale? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que todas estas competencias, en esa visión que decía Marc de Matrix, las vamos a poder ver en los alumnos en las diferentes áreas. Es decir, la competencia digital la podemos ver en todas las áreas, en el área de matemáticas, en el área de ciencias, en biología, en el área de lengua, ¿no? En el área de física. ¿Por qué? Porque si en esas áreas hacemos alguna actividad digitalmente, podemos evaluar esa competencia digital. Eso quiere decir que son comunes. Luego pasamos a lo que es yo la descripción concreta del currículo. Y vemos que en primaria nos habla de que hay 6 competencias específicas. Luego vamos a ver esas 6 competencias cuáles son. De esas 6 competencias específicas, vemos que en el segundo y tercer ciclo de primaria, que son los profesores que hoy nos estáis escuchando, ayer hicimos
el mismo webinar o la misma charla para profesores de infantil y primer ciclo de primaria. Entonces, esos alumnos de tercero y cuarto, quinto y sexto y esos alumnos de secundaria, ¿vale? Son los que hoy están aquí, sus profesores. Esos criterios de evaluación, perdonad que retomo el tema, son la manera en la que tenemos que poner los ojos, los profesores, cómo vamos a ver y cómo se gradúan esas competencias específicas. Y luego nos habla de que siempre tenemos 3 saberes, ¿no? Eso que decía Marc, ese saber, ahora hablamos del saber, como saber, el saber ser y el saber utilizar, ¿no? El saber usar. Vamos a verlo de otra manera. Como eso mismo lo vemos en secundaria. También tenemos 6 competencias específicas, pero aquí tenemos un número diferente de criterios de evaluación. Vamos con 15 en el primer ciclo y con 16 en el segundo ciclo. Y compartimos estos 3 saberes que son los mismos que hay en primaria. Evidentemente el desglose de esos saberes son diferentes, pero la cantidad es la misma. Vamos a verlo. Estos 3 saberes son 3. Comunicación, plurilingüismo y interculturalidad. No me dejéis decir esta palabra 2 veces porque me lío. ¿Vale? Vamos a verlo como nosotros lo hemos entendido desde el método de inglés AMCO y cómo lo hemos aplicado en nuestra documentación. Lo hemos aplicado así. Ahora Marc nos va a detallar cómo lo hemos ido describiendo. Cuéntanos, Marc, ¿cómo lo hemos visto? Mirad, en la ley se presentan primero las competencias clave, que es la cámara que da la vuelta al alumno, ¿sí? Nos dice que hay que verlo desde 8 puntos de vista, que son estas 8 competencias clave. Son las mismas para todos los estudiantes sin importar la etapa. Luego viene digamos, dentro del área de lengua extranjera, exclusivamente dentro del área de lengua extranjera, se describen cómo desarrollamos, cómo colabora la lengua extranjera al desarrollo de esas 8 competencias. Y la propia ley describe cómo colabora. Pero cómo se observa en el alumno que cada vez es más competente en esa lengua, que cada vez sabe hacer más cosas. La forma en que la ley describe en lo que te tienes que fijar, en esas actitudes observables en el alumno que te hagan ver si va avanzando en la competencia comunicativa en inglés, son la columna de la izquierda que estáis viendo, que son las 6 competencias específicas. Para nosotros, ahora os explicaremos por qué, es la clave, esas 6 competencias específicas. ¿Vale? Ahora vamos a analizar una a una. La número 1 es la que habla de comprender el sentido general. La número 2 son iguales tanto en primaria como en secundaria, en las 6 competencias específicas. Y se gradúan, perdón, si quieres una antes, perdona, que te he mareado yo, ya lo sé. No. Las 6 competencias específicas que están a la izquierda, en la ley se presentan, viene toda la descripción de las competencias clave, luego viene toda la descripción de las competencias específicas, luego vienen los criterios de evaluación y los saberes. Nosotros hemos cortado y lo hemos puesto en las PGAs todo junto, en todas vuestras PGA, entendiendo todas hoy como primero, tercero, quinto, o sea, quinto específicamente y primero y tercero de la ESO, obviamente, viene en una página la lista de las 6 competencias específicas y todos sus criterios de evaluación y abajo todos los saberes del ciclo, no del curso. ¿Por qué? Las comunidades autónomas la última semana de agosto todavía no habían publicado qué iba en primero y en segundo. Para no esperarnos o adivinar qué iba a ir en uno o en otro, que trabajar competencialmente tiende mucho a que se trabaja lo mismo pero no en la misma profundidad, que eso también es bueno decirlo, no es que haya unos contenidos diferentes, sino que se profundiza diferente. El matiz de qué se hace en uno o en otro, nosotros hemos esperado que esté publicado a las 17 comunidades y a lo largo del curso iremos investigando cómo lo han dividido para
poder etiquetar y clasificar nuestro contenido. De momento he puesto todos los del ciclo. Como es una sola hoja o dos a veces, se puede marcar con un fluorescente aquellos contenidos que son de un curso o de otro, si es de primero o de segundo. En cualquier caso, los hemos puesto todos tal cual viene en la ley. Ahora bien, nuestro análisis interno para comprender o interiorizar de forma crítica lo que viene en la LOMLOE ha sido el siguiente. Y ahora sí. Hemos cogido, como os decía, las 6 competencias específicas. Las hemos leído. La 1, comprender e interpretar el sentido general, las ideas secundarias o los detalles, ¿no? Es decir, los inputs. Luego, pues, si quieres saber esto, cómo se materializa, cómo se gradúa, con qué niveles, para eso están los criterios de evaluación. Y entonces el primero dice pues de idea general, el otro matiza que puede hacer un poquito más y el tercer criterio de evaluación un poquito más. Pero la idea general, el análisis de lo que viene aquí, de comprender e interpretar el sentido general, los secundarios o los detalles en un mensaje, lo hemos relacionado con el reading y con el listening, es decir, con los inputs, ¿vale? Comprender e interpretar un texto oral o escrito, que decía la ley anterior, ¿no? Eso para nosotros es listening o reading. En la cámara de Neops juntamos el listening y el reading como el input. El número 2 dice producir textos originales de extensión media, bla, 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 de forma creativa, bla, 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 pero la producción de textos puede ser oral o escrita. Es decir, que en el número 2 lo hemos vinculado al speaking y al writing. ¿Vale? Fijaos que llevamos 2 y ya hemos pasado por listening, speaking, reading y writing. Hay un tipo de speaking que ya se le dedicaba su protagonismo en la ley anterior, en la del 2000, me refiero en la anterior, no la del 2006, sino la de mejora de la calidad educativa, que era la interacción. Por lo tanto, el número 3, que habla de interactuar con otras personas, para nosotros es conversation, obviamente, todos los role-playing que hacemos en el aula o que produzcan no un speech, sino una interacción, y por lo tanto la hemos relacionado con speaking, pero no un speaking entendido como exposición, sino como entendido en la participación del daily routine, donde siempre todos vosotros desde asesoría os recordamos que el daily routine debe tener el vocabulario que estamos usando, una exigencia gramatical o 2 de la unit y, por supuesto, interacción con los compañeros. ¿Vale? Pues eso sería el apartado, digamos, la competencia específica 3. Es la forma en la que contribuyo a hacer competente a los alumnos. La 4 habla de mediación en situaciones cotidianas entre diferentes lenguas, incluso entre diferentes, obviamente, alumnos y bla, bla, bla. La mediación no está relacionada con la mediación o resolución de conflictos, digamos, que desde un punto de vista, digamos, más psicológico es ampliamente utilizado por nuestros coles, sino que lo vinculamos a cuando se emite un mensaje, el emisor, el receptor no lo acaba de entender y entra un tercer agente en el proceso para volverlo a explicar o explicar de otra forma a los receptores. Es como cuando se trabajaba con el cooperativo de forma más extensa, recuerdo muchísimas veces que el profesor explicaba a un representante de cada equipo y este explicaba a sus respectivos, ¿no? Pues es algo parecido a esto, o así lo hemos entendido nosotros. Creemos y hay cierto ruido con esta competencia específica porque habla entre distintas lenguas. Sin embargo, nosotros os recomendamos y seguimos recomendando que en las clases de inglés solo haya inglés. Eso no quiere decir que en un momento puntual no se traduzca o en un momento puntual no se dé una explicación, pero tiene que ser muy, muy, muy puntual porque sabemos que si le das la oportunidad a tu cerebro de usar tu lengua materna, se te van a ir. Pero la propia ley tiene 10 principios pedagógicos. Principios, está al principio de la ley. Uno de esos, de los 10, uno de esos dice clarísimamente que en las clases de lengua extranjera, en las primeras lenguas debe usarse lo menos posible. Entonces, se debe usar lo menos posible, entonces podemos entender que esta mediación
hace referencia, o nosotros la entendemos, no es que haga referencia, en que el alumno, una vez se ha explicado algo, alguna actividad o pueda hacerlo al resto de sus compañeros. Por ejemplo, en el caso de primaria, todos nuestros programas tienen un tipo de actividades relacionadas a Visible Thinking, donde se desarrollan las habilidades superiores del pensamiento, que sobre el reading tienen que opinar, sobre el reading tienen que clasificar y comparar elementos, sobre el listening tienen que... Pues ese Visible Thinking lo hemos asociado a la mediación, entendiendo en que a la hora de explicar qué hacer ahí, requieran de la mediación de un compañero, ¿vale? No creemos que se tengan que planificar actividades concretas de mediación. No creemos que tenga que haber actividades concretas de mediación, pero sí incorporar el hábito de que cuando se explique o se describa algo, no siempre haya un solo emisor del mensaje, sino que pueda haber mediadores en el camino. ¿Vale? Nosotros lo hemos asociado con las páginas que consideramos más difíciles. También nos da un poquito de resistencia porque cuando usáis mediadores, ¿a quién soléis utilizar? A los que ya hablan mejor inglés, no a los que necesitan más practicar, porque si apenas... si vengo de otro cole, por ejemplo, y soy nuevo, entre la vergüenza, entre que no conozco a nadie, igual el nivel de inglés no es como el resto y no va a mediar. Pero bueno, salvo estos detallitos, nosotros lo hemos vinculado con aquellas actividades de habilidades superiores del pensamiento que requieren mediación. El número 5 habla de ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales de las distintas lenguas y la forma crítica sobre su funcionamiento de las lenguas. Si hablamos del funcionamiento de las lenguas, nosotros lo hemos interpretado como grammar, reflexiones gramaticales. Es decir, cuando expresarte no es suficiente, el cómo te expresas, los matices en tu expresión también son importantes. Para que un alumno pueda hacer eso, necesita reflexionar sobre no solo lo que dice, sino cómo lo dice, tanto en primera lengua como en inglés. Y ahí hemos incorporado grammar. Y la 6, pues valorar críticamente y adecuarse, obviamente, y respetar la diversidad lingüística cultural, pues sería como lo que venimos entendiendo como actitud. ¿Vale? Por lo tanto, veis que si en los colegios generalmente hemos evaluado, o hasta ahora muchos de nuestros colegios evalúan con listening, speaking, reading, writing, grammar y attitude, pues ahora los unimos como listening y reading por un lado, writing y speaking por otro, interacción, conversation, daily routine sería el tercero, la mediación, que son las actividades de visible thinking más complejas, por lo tanto requieren de mediación, sería el 4, la gramática y la actitud. Y seguimos teniendo 6. La profundidad en cómo se va interiorizando nos lo viene canalizado por los criterios de evaluación. Nosotros hemos tomado esa decisión porque partir de habilidades para ahora evaluar criterios de evaluación que son 15 por alumno, 16 en secundaria en algunos casos, ¿cómo evalúas 16 notas de cada niño? O sea, no creo que nos esté diciendo la ley que tengamos que sacar 15 notas. De hecho, estoy convencido de que no. Lo que hacen es las competencias específicas y gradúan dentro de observar esa competencia específica, qué elementos puedes tener en cuenta para valorar y para hablar con el alumno sobre en qué estado está. Perdona, Mónica, que ahora me he extendido un poquito más, pero es que quería matizar muy bien. Marc, yo creo que lo importante es que quede claro y que la conversación es interesante, ¿no? Todo lo que nos ha explicado Marc aquí se ve reflejado en lo que es la programación general de aula. Todos los profesores tenéis de vuestro programa de inglés que estáis utilizando este documento que es la programación general de aula. Las últimas páginas de todas es donde queda reflejado todo lo que nos acaba de explicar Marc. Es decir, tendréis, este documento era muy parecido al curso pasado, quizás cambiaba una columna o una fila, pero ahora tiene toda esa documentación nueva. Si alguno de vosotros necesita rellenar esa documentación para la dirección, para la inspección, para una auditoría o porque quiere tenerla, que sepa que está actualizada. Esta columna que veis, esta fila que veis de color azul clarito, la tenéis en todos los cursos, en todos los programas que hemos dicho que tenemos la documentación preparada para el LOMLOE, ¿vale?
primero, tercero y quinto, y primero y tercero de secundaria. Ahí es donde veis reflejado lo que acaba de explicar mi compañero Marc, es decir, donde tenéis reflejado la competencia específica que representa el primer número que tenemos, en este caso aquí tendríamos el 3, o aquí tendríamos el 1, el 2, el 5, ¿vale? Hemos visto que la 1 era expresión y el 2 era comprensión, por tanto ahí lo tenemos, y el siguiente número que pone 2.2 o 2.3 o 5.1 hace referencia a ese criterio de evaluación, a esa escala de cómo lo medimos o exactamente en qué nos fijamos de esa parte o de esa habilidad, ¿vale? Por otra parte, aquí vais a encontrar lo que hace referencia a la mediación, es decir, a esa página donde encontráis esa actividad de mediación que Marc nos ha explicado que hace referencia a las actividades de Visible Thinking y ese criterio de evaluación que podemos evaluar al realizar esa actividad, ¿vale? Y así también veríamos aquí descritos los saberes y aquí la parte de las funciones comunicativas. ¿Quieres completar algo, Marc? Sí, solo por si tuviéramos, como tenemos profesores de primaria, pero unos pueden trabajar con Gear Up y otros pueden trabajar con LEAD, matizo a los profesores de primaria que en las columnas de arriba, ellos, el programa LEAD, concretamente el programa LEAD que tiene 4 lessons en cada libro, 2 de esas readings los hemos incorporado como funciones comunicativas esenciales, que ahora os explico en qué consiste. Una de ellas la hemos vinculado con cultura general. Esa cultura general está en Meet the World, ¿sí? Pues Mahatma Gandhi, siempre hay una de ellas que habla como de cultura general. Hay otra que habla de CLIL, es decir, se puede analizar desde otra área, desde un área más de geografía o de matemáticas o de, ¿sí? Por lo tanto, de las 4 lecturas que vienen en cada libro, una es más cultural, la otra es desde una perspectiva de otras áreas y las otras 2 sí están vinculadas con funciones comunicativas esenciales. En el otro programa, en el programa Gear Up, todos los contenidos tienen que ver con funciones comunicativas. En la primera columna que habla de comunicación, veis que dice la ley que los contenidos en comunicación, y mirad la primera palabra, dice autoconfianza, dice en la columna de comunicación, ¿no? Autoconfianza. Esos son los contenidos, autoconfianza. ¿Veis? Para que veáis un reflejo de cómo hay información, saber ser y saber hacer. Y un poquito más abajo, donde dice funciones comunicativas, te da ejemplos de diferentes funciones comunicativas, como por ejemplo saludar, despedirse, pedir indicaciones, pedir disculpas, describir un objeto, describir el lugar de las cosas, dónde están ubicadas, hacer una descripción de un familiar, hablar de ti mismo, de las preferencias. Todo eso son funciones comunicativas. En la PGA, en las últimas páginas de la PGA, tenéis descrito qué funciones comunicativas tiene cada unit. Cada unit de Speed Up, que es el programa de secundaria, o al uso, en el caso de Ser Digital, cada unit de LEAD y cada unit de Gear Up, ¿vale? Nada más, solo eso para que simplemente sepáis cómo lo hemos entendido nosotros, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que teníamos una nueva ley, ¿vale? Y la nueva documentación que hemos preparado. Primero hemos preparado esa programación general de aula y ahora os presentamos otra cosa que nos habla la ley y es también una nueva visión, ¿no? Son las situaciones de aprendizaje. ¿Qué nos habla de las situaciones de aprendizaje? Por las situaciones de aprendizaje nos habla de todo eso que hacemos en el aula, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para que el alumno lo viva de una manera cercana y lo aplique en él mismo, ¿no? Yo aquí siempre pongo el ejemplo de las preposiciones, ¿no? Los alumnos a veces de primaria cantan la canción de las preposiciones on, in, under, ¿no? O en secundaria podemos hacer 3 fotocopias de filling the gaps de preposiciones, pero verdaderamente luego si le explico dónde tiene el bocadillo, ¿sabría decirme la preposición para decir que lo tiene en la mochila? Necesitamos que el alumno nos explique su vida en inglés con aquello que le hemos presentado y evidentemente conoce, esas estructuras y vocabulario que le hemos presentado, ¿no? Aquí Marc siempre explica pero ¿en qué lengua? ¿No? Porque
depende de lo que le preguntemos, el alumno tendrá dificultad. Explícanoslo, Marc, ¿cómo lo ves tú esto con el inglés? La ley describe las situaciones de aprendizaje como el despliegue de lo que el niño sabe, ¿no? en un contexto diferente al que lo aprendió, digamos, ¿no? O sea, eso es ser competente. Si tiene que desplegar lo que sabe, claro, yo me pregunto, estará hablando de las primeras lenguas, es decir, empiezas y los motivas como el sol donde estaba antes de salir, o sobre la clorofila, o sobre cualquiera de los contenidos que estén alrededor de los alumnos. Es extraordinario trabajar por situaciones de aprendizaje, por indagación, por investigación, pero entiendo todas esas descripciones pedagógicas en primera lengua. ¿Qué pasa si nosotros metodológicamente estamos recomendando que sea only English all the time y que intentemos evitar la traducción? Lo que os proponemos es que metodológicamente no renunciemos a eso, aunque tengamos que planificar situaciones de aprendizaje. Y en la siguiente diapositiva, porfa, lo que os vamos a recomendar tanto en primaria como en secundaria es que vuestras unidades de aprendizaje tengan dos momentos. Uno, lo trabajamos de forma guiada el profesor o la profesora con el alumnado, es decir, el vocabulary, el listening, speaking y el primer reading, por decir algo, guiado con el profesor, guiado, porque si queremos investigar sobre algo pero no sabemos pronunciarlo en otra lengua, necesitamos esa autoconfianza que habla la ley, y si los lanzamos una pregunta de investigación así de buenas a primeras, obviamente no se van a sentir frustrados o que no son capaces, y vosotros os vais a sentir frustrados de que no avanzan. Entonces, os vamos a sugerir que las unidades se trabajen como hasta ahora, que es totalmente competencial, que vuestros programas ya juntan las diferentes habilidades con rutina, solo que haya toda una primera parte que sea guiada y modelada por el profe, porque tenéis que ser vosotros mediadores de la reflexión gramatical, sobre todo en secundaria, o sea, para conseguir precisión os necesitan, porque en su contexto nadie habla inglés, entonces eso tiene que ser mediado. Y al final de la unit o al mitad de la unit, en vez de seguir con el reading and writing, que ese reading and writing en donde van a usar lo aprendido contigo de forma guiada, sea en una nueva situación. Hay un ejemplo de Speed Up de A2 que habla de festivales. A2 unidad 5, no sé por qué me acuerdo de esto, pero es A2 unidad 5, que habla de los festivales de música. Pues lo que hemos hecho es planificar toda la unidad, obviamente, con el profe que media y les ayuda, les dice cómo se pronuncia, el audio, todo. Y en un momento determinado, en vez de seguir la unit, les lanzas una nueva pregunta que es ¿cómo conseguirían ellos que la gente fuera a un festival? ¿No? ¿Qué estrategias de marketing, de comunicación, pues el writing que gire en torno a esa nueva situación que les has planteado, conectada con la situación inicial mediada? Bueno, las situaciones de aprendizaje, la ley nos marca que tiene que tener unas características, ¿no? Y aquí es cuando intentaba decir Marc esa parte de que sea algo cercano a ellos, que esté contextualizado, ¿no? ¿Qué harían ellos, ¿no? Esa propuesta también de que el alumno tiene que empezar a desarrollar esa autonomía, hacer algo por sí mismo, no simplemente rellenar ejercicios, sino con eso que ha aprendido, que lo aplique de una manera autónoma. Evidentemente es un reto y desafío del siglo XXI, ese protagonismo del alumno y que sea el centro del aprendizaje. Y también tenemos que pensar que todo esto lo vamos a tener que evaluar el aprendizaje, ¿no? La ley nos marca algunos puntos que tienen que tener esa descripción de la situación de aprendizaje, y ahora os vamos a enseñar cómo nosotros las hemos aterrizado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de tercero de primaria, ¿vale? Donde hemos descrito primero ese reto que el alumno tiene que intentar resolver, o le vamos a proponer al alumno que resuelva. Evidentemente que ese reto tiene esa parte de que ha tenido que hacer cosas durante esa unidad para conocer estructuras, vocabulario, para poderle dar respuesta a ese reto, ¿no? Y es una manera de presentar las actividades que se encuentran en esa unidad, pero de una manera diferente. Siempre dando o teniendo presente esas competencias específicas, esos criterios de evaluación
y esos saberes, ¿vale? Así que así lo hemos resuelto en primaria y con el mismo formato, perdón, lo hemos resuelto en secundaria. Te iba a dar paso a ti ahora, Marc. Sí, sí. Era esta misma presentación, cuando acabemos o mañana por la mañana, os la vamos a mandar por mail, ¿vale? En esta presentación, en el gatito hecho con las piezas de Tangram, hemos puesto el enlace a nuestros ejemplos de planificación de situaciones de aprendizaje, ¿vale? De este tipo de situaciones de aprendizaje para infantil, para primaria y para secundaria. En cuanto a las situaciones, acordaos que tal y como lo marca la ley y lo que nos están pidiendo las diferentes administraciones, incluso es jugar con la versatilidad que tienen las situaciones y que se pueda trabajar lengua con geografía al mismo tiempo y ciencias naturales con matemáticas, obviamente, y hay cierta transversalidad. Nosotros estamos planificando teniendo en cuenta nuestros contenidos y cuidado. Vamos a ir haciendo guiños a la planificación de las diferentes situaciones. Pero en la unidad 1 de los programas de primaria hemos considerado de momento dejarlo tal cual. Ahora veréis que hemos hecho escenarios y hemos diseñado escenarios a partir de ciudades anglosajonas. Y en secundaria sí estamos probando con la planificación de situaciones de aprendizaje a partir de cada unit de Speed Up. Pero la situación se deriva de lo que se ha trabajado en la primera parte de la unit de forma guiada. Lo digo porque el webinar o el curso que hicimos hace 2 semanas en Madrid tiene sentido para trasladaros nuestras novedades y cómo las hemos construido. Teniendo en cuenta que se trabaja la primera parte de la unit de forma guiada, os invitamos a que en vez de que los acompañéis hasta el final, les presentéis una pregunta que motive sus ganas de seguir avanzando o de reflejar lo aprendido en un producto. Casi todos los criterios de evaluación o las competencias específicas, ¿dónde está el output? Estaba en el 2 o en el 3, es decir, o está en una interacción o está en un speaking o en un writing, que es como comprobamos que los alumnos están usando lo que han aprendido. Por eso casi todas las competencias específicas van a estar el 2 y luego el 2.3 o el 2. ¿no? Casi todas van a ser 2.3 por lo que especifican la propia ley. Sorry. No. Te digo para que le den clic al gato. Claro, ¿no? Sí. Y yo creo que tenéis que entender esto como un modelo. Luego, evidentemente, cada profesor puede adaptarlo a él y a su contexto, a los alumnos que tiene en el aula, al nivel de sus alumnos y al municipio donde vive y a las cosas que tienen más cercanas. Porque es importante que tengamos en cuenta esa contextualización, ¿vale? Dicho todo esto, vamos a hablar de otra cosa que esta ley recoge de la ley anterior, pero parece que le da un énfasis especial, que es la parte de evaluación formativa. Habla de que la evaluación tiene que ser global, continua, y sale esta palabra de formativa. Sé que muchos centros ya estáis recibiendo formación sobre ello, pero queremos verlo, cómo lo vemos y cómo lo interpretamos nosotros desde el método AMPO, ¿no? A mí, ayer Marc hizo el guiño a esta diapositiva que no había puesto y la he vuelto a poner hoy, ¿no? ¿Qué quiero decir con esta diapositiva? Pues que nadie que cocina, o normalmente, ¿no? Mayoritariamente, cuando estamos cocinando cualquier cosa, ni que sea para nosotros mismos, hay en un momento que probamos, ¿no? Y que probamos y que entonces le echamos un poco de sal, o le damos la vuelta a la carne, o abrimos el horno para mirar si ya está hecho, lo pinchamos con un palillo, ¿no? Y olemos, qué bien huele esto, ¿no? Seguro que va a salir bien. Esa es una metáfora para explicaros qué es evaluación formativa. ¿Qué es evaluación formativa? Evaluación formativa es que tenemos que, de alguna manera, cuando a nuestros alumnos les estamos intentando enseñar algo y estamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener unos instrumentos para ir recogiendo, tomar datos de cómo estamos cocinando eso y cómo ellos lo están interpretando. Una vez que tenemos esos datos, ya sea una típica actividad de clase, como ha explicado antes Marc, en esa competencia específica que hemos metido el speaking del daily routine, yo tomo datos de cómo están hablando y interactuando mis alumnos y qué proceso están haciendo,
y qué vocabulario o estructuras están utilizando. Luego, a través de eso, yo necesito unas rúbricas, por ejemplo, o dianas, o un diario, o un portfolio, para medirlo. Es decir, si mi alumno, cuando va a decir una frase, le tengo que apoyar, en qué momento está, ¿no? Sabéis que cuando tenemos una rúbrica tenemos siempre esas 4 o 5 situaciones entre que el alumno lo hace solo o el alumno necesita mucha ayuda o no es capaz ni con ayuda, ¿no? Por tanto, necesitamos instrumentos, herramientas para analizar eso que hemos tomado datos y luego, evidentemente, aquí es donde entra la parte de la evaluación formativa. Hasta cuando yo era niña y iba al colegio, teníamos esta parte hasta ahí, pero nadie nunca nos teníamos un feedback y nadie comentaba a lo mejor con el alumno de, oye, ¿cómo estás aprendiendo esto? ¿Qué estrategias estás utilizando para aprenderlo? En esto has fallado, mira, te doy esto para aquí para que lo que mejores. ¿Cómo tú sientes que estás aprendiendo y en qué estás fallando? Esa parte del feedback es la parte importante cuando hablamos de evaluación formativa. Ahora Marc nos va a presentar 2 documentos que hemos generado para tomar ese registro y de las evidencias, pero no os olvidéis de que vamos a necesitar también esas rúbricas, que las tenéis también en la documentación ANCO, y ese feedback que no lo tenemos en la documentación ANCO, pero entra dentro de vosotros. ¿Quieres, Marc, que proyecte? Sí, gracias. Solo eso, que la evaluación formativa es algo más que un número, obviamente, si no, no es formativo, y el uso de rúbricas garantizan que como el mismo cuadro ya tiene un feedback que describe dónde está, pues a partir de ahí el leer los 4 cuadros, me refiero dentro de una rúbrica de forma horizontal, permite ver qué es lo que se espera además de uno, ¿no? O sea, la rúbrica es estupenda. Como lo que queríamos era compartir con vosotros, porque llevamos desde junio, creo que empezamos de lleno en la LOMLOE y llevamos estos 2 o 3 meses dándole vueltas y viendo cómo os podemos acompañar en este cambio. Pues primero es la documentación con la PGA, segundo ha sido la planificación o digamos secuenciación de una situación de aprendizaje, y ahora en tercer lugar queríamos fortalecer el cambio facilitándoos un Excel que no sé si le puedes abrir. Cuando le deis clic al camello en esta os pedirá hacer una copia y se copia directamente en vuestro Drive. Ahora es de primaria, que tiene 3 ciclos. En el de secundaria tendrá los 2 ciclos, ¿vale? En uno tiene 15 criterios de evaluación y en el otro tiene 16, pero viene todo descrito en el Excel. En cualquier caso, cuando se copia, siempre por defecto se abre la pestaña de la izquierda, pero tendréis otras pestañas abajo marcadas con verde, azul en el caso de secundaria, verde, azul y amarillo en el caso de primaria, porque está escondido, pero está el tercer ciclo. Y mirad, si le damos de habilidades a competencias, Mónica, el objetivo de este no es de verdad que ahora todos los colegios usen este Excel para evaluar a los alumnos, o para realmente el Excel no sirve para evaluar, sería para registrar el avance o las tareas o el trabajo de los alumnos, ni muchísimo menos. Esa no es la intención que queremos. Pero como los cambios, las transformaciones metodológicas y la invitación a ser un poquito más competenciales de lo que éramos hasta ahora, que esconde la LOMLOE, que esa es su intención, lo que hemos querido es ayudaros a dar un paso adelante hacia el vínculo de lo que ya sabemos a lo que se espera de mí. Y lo que hemos hecho es, mirad, en este registro tiene una que dice primer ciclo abajo en la pestaña primaria habilidades / competencia específica, y al lado, al revés, competencia específica / habilidades. ¿Vale? De uno a otro. Lo que hemos puesto con ayuda de Yaret, que tengo que nombrarlo porque es que él piensa en Excel y el resto no, y entonces lo valoramos muchísimo. Nos ha ayudado a construir, si le das clic a la pestaña de habilidades, porfa, Mónica. Merci. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a evaluar listening, speaking, reading, writing. ¿Veis las columnas B, C, D, E, F y G? Hemos puesto 6 genéricas, obviamente los hay quien tiene 7, 9, hay unos que devaran, dependiendo, pero generalizando, listening, speaking, reading, writing, grammar y attitude.
Todo lo que está pintado de verde, verde muy verde, son las casillas que se pueden editar en este instrumento. Y entonces, en vez de 30, le podéis dar más peso o menos peso a una u otra habilidad. La gracia está en que a la derecha están los 15 criterios de evaluación. Pensad que el 1 es listening y reading. Os lo hemos detallado en la segunda fila que dice sección. ¿Ves? 1.1 es listening y reading. El 1.2 es listening y reading. El 2 es speaking. El 2.2 es writing. El 2.3 es... ¿Veis? ¿Lo veis la asociación? La idea es hacer un match entre uno y otro, de tal forma que cuando un alumno a la izquierda en listening, Mónica, saca un 8, o puedes poner un 9, si quieres, le das enter, se cambia de color y nos dice a la derecha, fijaos cómo Mónica se ha cargado la parte proporcional en el punto número 1 y en el punto número 2, porque los dos son de listening. Lo que hace la diferencia entre el 1 y yo es el grado de profundidad. Es decir, a unos le consideraré más el 1.1, el 1.2, pero en lo que llegamos a ese nivel de especificidad de la ley, creíamos que esto os puede ayudar como, mira, si ahora le das al reading, por ejemplo, veréis que se carga en el mismo, en el punto número 1 y en el punto número 2. Sin embargo, cuando le das a speaking, que es el más vertical o el más transversal, mirad, le ponéis un 7, mirad cómo cambia. En el 2.1, obviamente es speaking, y los otros es writing, por lo tanto no se carga nada. El 3.1 es interacción con los demás, es conversation, por lo tanto también se carga cuando pones la nota de speaking en el 3.1 y el 3.2. Y obviamente mediación, porque para mediar necesitas hablar. Porcentualmente se va cargando en uno o en otro lado. Y el otro hace lo mismo, pero al contrario, todo lo pintado de verde es editable y ha sido nuestra forma de ayudaros a ir interiorizando el registro. ¿Por qué? Imaginaos secundaria, porque en primaria, bueno, si sois especialistas os pasará lo mismo. ¿Cómo le pongo 15 notas a cada alumno? Que yo no creo que la ley nos esté pidiendo que pongamos 15 notas a cada uno de nuestros alumnos, porque creo que no es eso lo que nos está diciendo. O sea, 15 notas por alumnos de 300 alumnos, de 180, porque los profesores de secundaria van de una aula a otra. No, 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 no. Yo lo que sí creo que nos está pidiendo es que la perspectiva de la cámara de Matrix, pues ahora juntemos, digamos, o consideremos el listening junto al reading, que consideremos el speaking junto al writing, que introduzcamos la mediación como parte de nuestras actividades permanentes, obviamente las reflexiones gramaticales y la actitud de respeto. Muy bien, había abierto el de secundaria para que también vierais cómo... Sí, pero cambian los criterios porque fijaos que aquí en vez de 6.1 o 6.2 hay 6.1, 6.2, 6.3 y en el 2.1, 2.2, 2.3, o sea, se incorporan algunos más frente a los de quinto y sexto y primero y segundo de la ESO. Vale, simplemente era para que vierais que también existía y que se ve dándole a la imagen del camino, ¿vale? Al tangram que ha confeccionado el camino. Muy bien. La evaluación formativa y esa toma de registro muchas veces suele ser encaminada solo en ese momento del examen, ¿no? Entonces, con esta gráfica, Marc explicaba el otro día en la formación de Madrid y creo que es muy importante y que es una gran reflexión para el profesorado en animaros a que esa toma de registro no sea siempre en actividades individuales y que sea un examen. Cualquier actividad que pueden hacer dentro del programa, ya sea un programa digital o un programa con libro de papel, puede ser una toma de registro y no siempre que sea una actividad individual, puede ser una actividad en parejas o una actividad cooperativa. Comentábamos que sería bueno que el profesor se hiciera como una especie de cuadro donde vea si tiene que tomar registro de 15, ¿no? De 15 notas o aunque sea solo de una, porque quiera tomar notas solo de listening, que intente buscar más actividades que solo ese momento individual, ya sea una actividad que hagan pareja, una actividad que hagan en cooperativo, incluso con Marc hablábamos del ejemplo de poder hacer un examen en parejas o un examen cooperativo, ¿no? Porque siempre tenemos que hacerlo individual. Si verdaderamente estamos hablando de una evaluación formativa en la que el alumno, a través del set que está haciendo, está aprendiendo a aprender y aprender a mejorar,
no simplemente para sacar una nota que va a ir a un boletín, ¿no? Sino que queremos que de esa actividad del alumno él aprenda y mejore. Y el hecho también de que al hacerlo en cooperativo ellos se pueden ayudar entre sí y pueden ayudar de cómo aprenden otros, ¿no? Entonces, también el por qué tiene que ser la evaluación individual, es que no tiene ningún sentido. Y luego la nota, el informe, obviamente es individual, pero tú puedes observar a un individuo en una tarea grupal. Es decir, yo no creo a nadie, o sea, todas las críticas, no entiendo mucho de fútbol, debo decirlo, no vaya a ser que ahora diga una barbaridad y no tenga ningún sentido lo que diga. Pero casi todas las críticas de la zona de los deportes cuando hablan de los jugadores es de lo que hacen en el partido, que es que los observan individualmente en un trabajo en equipo, ¿no? Y se les evalúa de forma muy crítica. También muchos cobran muchísimos millones por enviar el balón donde ellos quieren, pero si se les observa de forma individual en una tarea grupal, por lo tanto, decíamos que porque no podéis tener un registro de tener, claro que tenemos notas de listening y de speaking y de reading, pero también podríamos clasificar que esas 3 notas, una sea individual, otra sea en pareja y otra sea en cooperativo. ¿Por qué no? Nadie lo prohíbe, ¿no? Y es más formativo. Bueno, seguimos hablando, para ir un poco cerrando, hemos hablado de un nuevo curso, una nueva nomenclatura, una nueva ley, una nueva documentación, y ahora os decimos dónde encontrar toda esta documentación, ¿vale? Que es en una nueva plataforma. Os presento Tangram Platform. Entiendo que muchos de vosotros ya os habéis registrado dentro de AMCO, habéis dejado vuestros datos. A través de ello os han enviado un email y al recibir ese email os ha llegado una contraseña estándar que luego vosotros podéis modificar. ¿Dónde voy a encontrar toda esta documentación? Voy a ir a un buscador de internet, voy a escribir Tangram con un guioncito en medio, learningsystems.com, y me va a aparecer esta página web que aquí os muestro aquí. Vais a encontrar 2 cuadraditos y en uno de los cuadraditos os va a poner Centro de Recursos Digitales. Al darle clic a este centro de recursos digitales, me llega a mi plataforma, lo que yo veo de los cursos que yo imparto, ¿vale? Es decir, si yo he informado en esa recogida de base de datos que voy a ser profesora de tercero y de sexto, me van a salir aquí los contenidos de tercero y sexto. Y así sucesivamente. Cuando tenéis ahí, veis esa visualización de vuestros cursos, al darle clic, vais a ir directamente al curso que vosotros impartís. Y ahí vais a encontrar una cosa muy importante. El acceso a la plataforma Web Solution para visualizar los contenidos del libro y poderlo proyectar. Los recursos digitales, donde vais a encontrar esos Genialis, ese recurso digital en formato Geniali que empezamos a confeccionar durante el confinamiento y que ahora les hemos querido estructurar y que los encontraréis en un sitio muy fácil, a golpe ahí de vista, ¿vale? Y la planificación, ¿vale? Es importante, y yo le estoy informando a todos los profesores, que nos acostumbremos a cuando entramos en el aula y en las clases de inglés, vayamos directamente a la plataforma Tangram. Si yo voy a esa página web, voy a tener todo a un golpe de clic. Habitualmente estáis acostumbrados vosotros a entrar desde Web Solution y luego a ir a un email que os había enviado el asesor o luego ir a AMCO Tools y tenéis que encontrar diferentes sitios web con diferentes contraseñas. Ahora si lo hacéis todo desde Tangram, tenéis todo aquí a un golpe de clic, ¿no? Vamos a ver exactamente qué encontramos ahí dentro. En el caso de lo que os estamos explicando en este momento, que son la programación general de aula y las situaciones de aprendizaje, se encuentran dentro de Web Resources, es decir, todo lo que encontrabais dentro de la carpeta Web Resources de Web Solution, os la hemos puesto aquí y está debajo de donde tendréis el desglose de vuestras unidades y en una carpeta al final de todo, ahí vas a encontrar, ¿vale? Sé que algunos de vosotros ya el asesor os ha navegado a través de esta plataforma y la habéis ido encontrando y no dudéis de contactar con vuestro asesor si no encontráis alguna documentación o no sabéis dónde está o no os acordáis que está dentro de Web Resources. Como os ha dicho Marc, esta presentación os la vamos a enviar y podréis seguir
las flechas para encontrarlo, ¿vale? Bueno, ¿qué más cosas vais a encontrar? Y sobre todo ahora hablamos de los profesores de primaria. Tenemos nuevos recursos. Esos nuevos recursos son una opción más complementaria a esas actividades que hacéis en el aula con los programas ANCO, ¿vale? Ahora Marc nos va a detallar qué vais a encontrar los profesores de primaria. A lo largo del verano hemos cambiado la documentación para lomloelarla, decimos nosotros de forma interna. Hemos hecho los registros de evaluación que os puedan permitir el salto de listening, speaking, de habilidades, digamos, a competencias específicas. Competencias específicas, todavía criterios de evaluación ya vendrá. Y hemos ordenado todos los recursos que teníamos en las planificaciones, los hemos agrupado por unit en su lugar determinado y que en la Tangram podáis tener todo vosotros. Es como nuestra forma de entregaros los recursos digitales. Pero llevábamos trabajando con una diseñadora un proyectito para infantil que se llama My Little Map of London y Los Ángeles en primero y segundo, que es el que estáis viendo. Este es el que presentamos ayer para primero, segundo y tercero, pero si alguno de los profesores de cuarto, quinto y sexto de secundaria diera en primero, que les sonara. Y este que ahora estamos proyectando es el de Nueva York. Lo que hemos hecho es diseñar escenarios, 6 escenarios por curso de Nueva York, 6 escenarios para cuarto, 6 escenarios de New York para quinto y 6 escenarios para sexto. Lo hemos dejado para este webinar de secundaria porque ningún alumno de secundaria conoce estos escenarios, pero podéis utilizarlos. No para ampliar vocabulario, a lo mejor las actividades de gramática que vienen asociadas se os queda corta, pero el escenario, el dibujo, ese sí lo podéis utilizar para que ellos escriban o para que ellos hagan. En cualquier caso, lo hemos pensado para cuarto, quinto y sexto. Los 18 destinos que están ahí se juntan entre ellos, es como si los alumnos cogieran el metro y visitaran diferentes lugares. Puede que estas escenas, si le das al siguiente, como dentro de un museo, digamos, natural, o mirad el puente de Brooklyn, por favor, o sea, está Brooklyn Bridge, ¿no? Todo así, zoom. Pues esa imagen, aunque viene con unas actividades, podría llegar a ser una situación de aprendizaje de primaria, es decir, trabajamos conmigo la unit de forma guiada y luego les presento una actividad, una pregunta con las especificaciones que tiene una situación donde usen lo que han aprendido conmigo en la unit regular. Eso puede ser una opción, puede que esto se acabe convirtiendo en eso. Pero como no teníamos publicadas las legislaciones de cada comunidad, no hemos querido dar palos de ciego, ni hemos querido cambiar o adaptar algo y marearos a vosotros con el cambio. Entonces, de momento hemos puesto actividades y hemos ido diseñando algunas situaciones y lo iremos perfilando. Que sepáis simplemente que cada trimestre tenéis 2 de estas escenas con una serie de actividades para repasar el vocabulario o la gramática y que todas las líneas del metro de cuarto, quinto y sexto, la de cuarto, la de quinto y la de sexto, tiene su propia planificación que encontraréis en Tangram con alguna sugerencia de actividades que hacer en un par de sesiones, puede ser en una, puede ser simplemente proyectar la imagen y listo, ¿vale? Otra novedad de este curso, que no era solo un cambio de nombre. Llegado a este punto, simplemente deciros que aquí os hemos dado información de todo. Ahora vamos a intentar contactar con alguno de nuestros compañeros por si ha estado en el chat y hay alguna pregunta, ¿vale? Mientras Marc mira ese chat y ve si hay alguna pregunta, yo deciros que sabéis que tenemos un departamento de formación, el Academic Center. Si alguno de vosotros necesita más información sobre esto, quiere formación sobre esto o alguna cosa, simplemente también en esa página web de Tangram, en lugar de darle al botoncito rosa que pone Centro Digital de Recursos, le da Academic Center y vosotros ahí mismo podéis reservar vuestra píldora formativa para seguiros formando. Vamos a ver si Marc nos comenta si hay alguna pregunta o alguien tiene interés. No hay preguntas, no hay preguntas. Entonces, que todos los que nos estáis viendo, que contéis con que vais a tener la presentación, ¿no? Y ahí podéis encontrar los propios recursos. Vale. Sería interesante, por favor, que todo el mundo antes de irse, creo que hay unas 53 personas conectadas, cogierais vuestro teléfono móvil e intentarais escanear este código QR y darnos vuestra valoración. La única manera que tenemos nosotros también
de mejorar en esta parte de evaluación formativa, vamos a decirlo así, es que vosotros nos deis vuestra opinión. Si este webinar os ha gustado, deciros que sabéis que a lo largo del curso vamos realizando diferentes webinars, nos podéis seguir en redes sociales, que ahí vamos poniendo muchísima información y sobre todo si hay algún webinar o demás, para que os podáis inscribir, podéis dar like, por favor, en este webinar que está grabado por YouTube, le podéis dar like ahí en YouTube y ya está, os vamos a seguir acompañando todo el curso escolar. Todos tenéis un asesor que os acompaña, que os ayuda, que os da esa información y, como os ha dicho Marc, esta presentación os va a llegar entre esta tarde y mañana para que todos podáis tenerla y os sirva como guía para buscar luego en Tangram toda esa documentación. Bueno, nada, llegado a este punto, feliz curso escolar a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias y estamos para ayudaros en lo que necesitéis. Y gracias por haber estado ahí. Gracias, Mónica, también a ti. Gracias por todo. Gracias, Marc. Un placer, como siempre, compartir contigo y hablar de educación. Me gusta este formato de diálogo en el que de hecho, os confesamos que no estaba planificado así, estaba planificado ayer, pero esta mañana hemos dicho, ay, sí, fue como más ameno el uno y otro, o sea que genial y gracias, ¿eh? Nada, a vosotros un saludo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos despidiendo, hacemos cuenta atrás y desconectamos. 5, 4, 3, 2, 1.